Y ahora vamos con doctrinas falsas y sectas. Así que vamos a ir a la primera lección de este estudio. Y dice así: introducción. Esta clase es un tratado de apologética. Apologética, ¿qué es eso? Ya vamos, verá. Como escribió el apóstol Pedro. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Apologética. Proviene de la palabra griega apología, que significa defensa. Todos somos apologistas cuando defendemos la doctrina que hemos recibido. ¿Sabes qué doctrina significa? Enseñanza. No solo nosotros somos apologistas, todos los grupos religiosos y sectarios provienen de hombres que forman sus propias doctrinas. Ellos también defienden lo que ellos creen que es la verdad. Un apologista es una persona que realiza una defensa. Por esto es necesario que lo que se defiende se conozca bien, pero también que conozcas a su rival, en este caso una doctrina, secta o religión. Por lo cual el siguiente manual es una guía teórica y práctica de las más cercanas y con las cuales tenemos confrontación con la sana doctrina. No olvidemos las advertencias de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y Mateo 24:2 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Definición de religión. La palabra religión viene del latín religare, y en esencia significa ligarse nuevamente. ¿Y qué es ligarse? A ver, ¿qué es ligarse? Lo que nos da por entendido que todos los hombres son religiosos, o en otras palabras, se unen, ligan a un credo ético y de adoración en dirección de lo divino. Ligar es, viste, cuando uno tiene una, va a hacer mayonesa, por ejemplo, y pone el huevo y le va echando de a poquito el aceite para que se vaya uniendo, ligando, llamamos la que cocinamos, se va uniendo, y después, bueno, es que cuando levantás, decís, uy, el huevo está por un lado, el aceite por el otro, el limón, la sal, todo lo que le pongamos. No, está ligado, está haciendo una sola cosa. Bueno, eso es la palabra ligarse, ¿sí? Ser uno, como unirse a eso. La verdadera religión, por lo tanto, es la que a través de sus enseñanzas lleva al hombre a volverse a Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. Una religión es una creencia divina de un dios o dioses que nacieron naturalmente en una región del mundo con sus propias ideas y culturas. Ejemplo de ello son las siguientes religiones: el hinduismo, el budismo, el judaísmo y el cristianismo, ya sea católicos y evangélicos. ¿Es el cristiano o el cristianismo evangélico una religión? ¿Vos qué opinás? Bueno, en estos momentos, con el fin de establecer términos descriptivos, no vamos a espiritualizar. Eso lo haremos más tarde. Según el diccionario de la lengua española, ser religioso es que practica con celo las obligaciones religiosas. Pero el problema es que ser religioso se ha tomado como vivir atado a dogmas y reglas que no llevan al hombre hacia Dios. Practicar el cristianismo es vivir una relación íntima y personal con Dios.
lo que perdió el catolicismo hace muchos siglos precisamente por ser y vivir en dogmas y enseñanzas de hombre y no en la palabra de Dios. El cristianismo evangélico ha tratado de mantenerse ligado a la palabra de la Santa Biblia, tomándola como una sola autoridad. Ha sido cristocéntrica, que mira a Jesús como su único camino al cielo, y como una religión que busca que sus creyentes tengan una relación viva y transformadora con Dios. Una de las estrategias muy bien pensadas por el enemigo, por el diablo y sus ángeles es, ya que no pueden destruir la Biblia ni pueden replicar a sus palabras, procura desacreditarla, esconder o torcer sus verdades, ¿sí? El resultado lo tenemos presente: millares de religiones y sectas falsas, todas ellas basadas en pensamientos religiosos y filosofías humanas. Filosofías es pensamiento humano sobre algún tema, eso es la palabra filosofía. Entonces, religiones y seguidores mundiales. Los católicos, 709 millones. 709 mil millones. Protestantes, ¿sí?, que ahí entramos nosotros, que son 341 mil millones. Ortodoxos son 100 mil millones, musulmanes 690 mil millones, hinduistas 650 mil millones, budistas 307 mil millones y hebreos 17.981 millones. Hay otras religiones orientales, chino, coreanos y japoneses, confucionistas 310 mil millones, sintoístas 61.156 millones y taoístas 31.286 millones. Todo creyente y cristiano tiene un deber ante los millones de personas que se sumergen en la ignorancia de religiones falsas. Hay que retomar lo que Jesús dijo: id por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Definición de secta: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos enunciado, sea anatema, o sea, maldito. Gálatas 1:8. Una secta entra en la ciencia llamada heresiología, que significa tratado sobre las herejías. Una secta se define de estas maneras: una corrupción o perversión del verdadero cristianismo. Priven al cristianismo de sus doctrinas vitales y hallarán una secta. Una secta es una perversión religiosa, es una creencia y práctica en el mundo de la religión que exige devoción a un concepto o líder o grupo religioso centrado en una doctrina falsa. Es una herejía organizada. Una secta quizás se defina también como un grupo de personas congregadas alrededor de una persona específica o de la interpretación de la Biblia de una persona o grupo específico. Una característica importante de notar es que todas ellas son de reciente formación y sus enseñanzas nuevas. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen alrededor de 120 años de fundada, los mormones alrededor de 167 años, al momento de la redacción de esta clase o de este libro. Una secta es cualquier grupo religioso que difiere significativamente en uno o más aspectos en cuanto a creencias o prácticas de los grupos religiosos que se consideran como expresiones normativas de la religión de nuestra cultura actual. Podemos diferenciar una secta de una religión
Esto porque las religiones son nativas de un pueblo y que nacen con sus propios sistemas, pero una secta es una devoción o tergiversación de una religión. ¿Para qué estudiar heresiología o las sectas? Nos capacita para combatirlas. Conocer lo que es el error es conocer lo que creemos y cómo podemos contrarrestarlo. Nos auxilia en la evangelización. Es necesario que el cristiano conozca la verdad para poder combatir la mentira. Cuando salgas a evangelizar debes conocer lo que otros creen para saber cómo presentar la sana doctrina y defenderla. Nos llama a prepararnos. El cristiano muchas veces está tranquilo y a la hora de enfrentarse con una secta no sabe qué hacer y hasta acepta. Esto debe hacer que decida por estudiar la palabra y por profundizar más. Aparte aumenta nuestra fe y aumenta nuestra responsabilidad. Identificando una secta. Si alguna vez te has preguntado cómo saber si son o no son una secta, especialmente cuando me sacan una Biblia. Ahora veremos una lista que nos servirá como guía para reconocer una secta y el saber cuáles son las características que las distingan de una religión. Jesús no es el centro de atención. Definen otro Cristo o le quitan su valor real y divino. Segunda de Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Tiene otra autoridad literaria aparte de la Biblia. Ejemplo de esto son los mormones. Afirman ser la única que están en lo cierto. Si se fundaron hace 1 a 5 o 10 años, dicen ser la única verdad. Ellos no vinieron a restaurar el verdadero cristianismo, sino presuponen, y esto porque Jesús dijo, por tanto, id a ser discípulos todas las naciones, bautizándolo, como nos enseña Mateo 28, 19 y 20. Esto quiere decir que esta promesa se cumple solo con los cristianos verdaderos, y eso debe desde hace 2000 años, no como estas sectas que dicen que ellos vienen a restaurar. Hacen uso de sus propias y privadas interpretaciones de la Biblia, cambian palabras, enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Esto por medio de obras buenas, vivir ciertas normas de su credo y más. Tienen una teología, o sea, estudio del carácter de Dios cambiante. Ejemplo de esto son los testigos de Jehová, que durante años han fracasado en sus enseñanzas, en sus profecías, y sus líderes las cambian y le dan nuevas interpretaciones. Traen una nueva verdad, rechaza el cristianismo histórico, pretenden tener explicaciones para todos los misterios de la vida. Deben ser fieles a sus líderes, aunque estos estén equivocados. Se presenta como cristiano para poder infiltrar sus creencias. Muchos de sus seguidores se enojan cuando se les contradice. Uso de medias verdades en la secta. Una media verdad es peor que una mentira completa, porque la media verdad es mucho más engañosa. La esencia del engaño es hablar 90% verdad y 10% mentiras, ¿sí? De esta manera ocultan con muchas verdades sus mentiras fundamentales y llevan a la persona a creer que esa es una verdad completa, como escribió Agustino, obispo de Hipona, en el siglo IV. No hay ninguna doctrina falsa que no contenga algo verdadero. Entendiendo mejor el fundamento de la secta, hay que prepararse para defender la verdad de la sana doctrina que hemos recibido. ¿Cómo defender la sana doctrina ante un miembro de una secta? No discuta, escuche. Si él vino a usted y después pídale su tiempo para explicarle lo que usted cree, pues usted ya lo escuchó. No recomiende una religión o denominación. Hable del mensaje de Dios como es. Presente su testimonio y cambio interno por la obra de Jesucristo.
Si no puede y lo sabe defender la sana doctrina, entonces no lo reciba, porque pueden confundirle. Céntrense en el mensaje de salvación y no en pequeños asuntos de doctrinas. No acepte una invitación de su parte, no recibe o compre su material. Esto es ayudar a que se propague una mentira. Lleve usted la batuta y no el otro. Tome el control de la situación. Bien, llegamos hasta aquí porque después vamos a hablar de los mormones y eso va a ser la próxima clase. Muy bien, como comienzo, buenísimo. Dios me los bendiga en esta semana grandemente. Y quiero preguntarles que me contesten aquí en el grupo que tenemos de la universidad si los sábados 19 horas todos pueden estar libres para hacer la clase por Zoom. Me gustaría muchísimo. Hagamos el esfuerzo. Sábado 19 horas. A ver si podemos conectarnos y hacemos estas clases para poder dialogar. Son muy ricas, hay muchísimas cosas para hablar y me gustaría que lo hagamos personalmente. Bien, me contestan sí, si pueden y hagamos el esfuerzo entre todos. Tal vez ahora mañana trabajan, como en el caso de Rubén, de Mario, de Verónica, pero tal vez el sábado a la tarde sí podemos. ¿Vamos? Vamos a poner un poquito de cada uno. Dios me los bendiga. No se olviden de levantar ofrendas. No se olviden de pagar la cuota, ¿sí? Porque es muy importante lo que estamos haciendo y entre todos lo debemos mantener. Dios te bendiga.